Disruptivas es el espacio donde se permite romper con creencias establecidas para generar un cambio brusco e introducir una innovación a maneras de ser y pensar. Bienvenidos a Disruptivas. Bienvenidos a Disruptivas. Estamos iniciando nuestra quinta temporada en Disruptivas, Yay. Ser como Jesús. Y hoy tenemos un tema muy especial. Fui creada para sentir. Y se encuentra conmigo una hermosa mujer a la cual admiro con todo mi corazón. La admiro como mujer, como esposa, como líder, como mamá, como profesional. Ella es una mujer que Dios le ha dado unos dones y talentos maravillosos que ha podido ejercer en diferentes direcciones, en empresas importantes, no solamente en México, pero en Colombia, porque ella es colombiana y junto con su esposo, a quien ya conocieron en la temporada pasada, ellos pastorean nuestra hermosa iglesia de Más Vida aquí en el campus de Toluca, donde vivimos, y para mí es un honor, además de llamarlos amigos, también son mis pastores. Es una hermosa mamá, tiene una hija hermosa, divina, que he podido verla crecer un poquito y también he visto algo de tu maternidad, y lo que Dios hace en ella y a través de ella es algo que inspira mi vida, pero también sé que inspira a todas las que estamos cerca de ti. Creo que te lo he dicho y te lo vuelvo a repetir, algo que siempre anima mi corazón y que inspira mi vida es tu fe salvaje. Es como siempre tu primer lugar al que recurres es tu fe. Sí. Tu fe en Jesús, que es algo que es tan fresco, es tan poderoso, y me emociona que puedas contagiarnos de eso en esta temporada y con este tema. Así que bienvenida, Sandy. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Nat. Es un honor para mí. Gracias por insistir, porque sí, a veces mi trabajo no me lo permitía, pero ahorita estoy muy contenta. Creo que dijiste cosas mucho más grandes de lo que realmente son en mí, pero agradecida por esta temporada y pues vamos a darle. Gracias también, tú eres una mujer muy linda, eres valiente al decir sí a muchas cosas y eso también anima mi corazón. Creo que juntas nos animamos. Así es. Y construyes también mi vida y a muchos a través de lo que Dios ha puesto en ti y en tu familia. Así que también gracias y gracias por esta invitación tan linda. Muchas gracias. Para mí es un honor compartir este espacio y que muchos puedan escuchar lo que yo tengo el privilegio de escuchar constantemente, y ha sumado mucho a mi vida como mujer, en mi matrimonio, en amistad, en muchos aspectos. De verdad, muchísimas gracias. Pues creo que este tema me emociona diferente. Como saben, en esta temporada vamos a estar hablando sobre la inteligencia emocional y esa herramienta maravillosa que no surge de la psicología, sino de la palabra de Dios, ¿no? La palabra nos da esas herramientas y la importancia de entender que fuimos creados seres para poder sentir, ¿no? No va en contra de Dios, no va en contra, y de alguna manera pues podemos traer claridad a la importancia de Dios nos diseñó para poder sentir, ¿no? Entonces me gustaría poder iniciar en esta mañana y hacerte una pequeña pregunta nada más y que nos puedas compartir. Cuando escuchas fui creada para sentir, ¿qué es lo primero que viene a tu corazón? Libertad. Wow. Creo que nos pasa mucho a las mujeres cuando somos tan sentimentales o que todo nos llega tanto y nos pega en el corazón. A veces muchas pueden sentir culpa. ¿Por qué? Porque me siento así, porque me siento frágil, porque me quiebro fácilmente, pero cuando entendemos que es parte del diseño de Dios, ¿sabes? Algo que quisiera pensar, porque no lo dice como tal la Biblia, pero algo que quisiera pensar es cuando la mujer fue creada de la costilla de Adán, fue creada de un ser que ya sentía. Claro. Y quisiera pensar que eso potencializó la manera en cómo sentimos. Wow. También la palabra de Dios dice que fuimos creadas a su imagen y semejanza. Y también a través de la palabra dice muchas cosas donde Jesús sintió. Entonces, cuando tú sientes, eres parte del diseño de Dios. Wow. Cuando tú sientes, eres el reflejo de lo que Jesús es también. Wow. Entonces, creo que saber que fui creada como una persona que siente y soy consciente de eso, en realidad lo que crea en mi conciencia es libertad. Libertad para poder sentir. Wow, me encanta, y creo que eso debería traer mucho descanso a nuestra vida, ¿no? Va un poquito contra cultura a veces. Totalmente.
¿no? El decir, sobre todo como mujer, creo que en esta nueva generación es como, no le hagas caso a tus emociones porque van a ser un Ujú. impedimento para que seas, no sé, una buena profesionista, ¿no? Porque Wow. te ponen en esa comparación de un hombre no pierde el tiempo en sus emociones y la Ujú, mujer es ujú. demasiado Emocional. emocional, ¿no? Y eso ha puesto también mucha carga en nosotras, el decir Ujú, como que el sentir no le puedo dar tiempo, no le puedo dar importancia porque de ujú. alguna manera me descalifica. Entonces, Wow, que cierto. digas que a tu vida trae paz, qué descanso el poder decir, lo entiendo porque Ujú. viene de ese diseño original. ¿Siempre ha sido así? ¿Siempre has visto No, no, en tu no, vida personal ese no. descanso y esa libertad? ¿O cómo ha sido un No, no, poquito? antes me recuerdo mucho, era una mujer muy reactiva y me valía, a veces sería personas, yo creo que también mucho por mi cultura, como que digo lo que pienso y Dios me ha llevado a pasar por filtros lo que pienso antes de que mi boca se abra, Mm, pero no pasaba anteriormente, o sea, mm, yo casi casi la soltaba como sí. llegaba mi pensamiento, como lo sentía y a veces decía, pues así soy. ¿No? Mm, Le decía a la gente cuando tal vez era juzgada, pues así soy, así siento, pero creo que el caminar con Dios nos lleva a pasar los filtros para que en realidad puedas expresar. El mensaje no es que no te puedas expresar o no claro. puedas decir lo que sientes, es el cómo lo haces y en el momento en el que lo haces. Creo que trae mucha libertad el poder sentir, el saber que fuimos hechas para sentir diferente, Mm, pero creo que el tema está más allá en que, cómo manejamos lo que sentimos. sí, No es un impedimento sentir, pero ¿qué está pasando? Porque a veces justo como lo que mencionas de el mundo lo que nos dice, o sea, como lo que sigue, ¿no? sí, Sí, sentiste, ya, 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 lo que sigue. sí. Y muchas veces si no procesamos lo que sentimos, en realidad en nuestro corazón lo que brotan son raíces de amargura, que Ujú, en algún momento no te van a dejar avanzar hacia donde Dios quiere llevarte. claro. Entonces, en realidad es aprender a manejar las emociones, Ujú, respirar. A mí me encanta porque a mí me ayudó mucho en mi matrimonio. Parece que voy a hablar como si fuera una niña pequeña, pero el tiempo fuera, ¿no? O sea, como cuando empiezas a sentir esa efervescencia del enojo, de la frustración y sí, de la tristeza al poder decir tiempo fuera que lo usas con los hijos, sí, cuando sientes que sus emociones no están siendo bien manejadas en nosotros también. sí, Entonces, poder decir, ahora no voy a hablar porque voy a herir, ya. ahora no voy a hablar porque voy a llorar y no voy a poder expresar lo que siento de la mejor manera. Creo Ujú. que eso ayuda mucho, pero no es detenernos a no sentir, sino qué genera en nosotros, ¿no? Exactamente, Ujú, sí, totalmente. Y creo que algo que acabas de mencionar súper importante es importante lo que estás sintiendo, ¿no? Y ujú, atender a lo que estás sintiendo porque es algo que es importante para ti, ¿no? O sea, es como cada emoción que sintamos, y lo ujú, hemos mencionado, no hay emociones buenas y emociones malas. ujú, Obviamente hay ujú. emociones que nos gustaría evitar, ¿no? Sí, Como la sí, tristeza, el totalmente. enojo, pero no es que sean malas, simplemente son indicadores de que algo está sucediendo, pero son indicadores de un significado, de que hay algo que es importante para nosotros, porque si no fuera importante no estaría enojada, Claro, ¿no? Si no le diera importancia, si no tuviera un significado, un lugar en mi vida, no quizás causaría eso en no ti, ¿no? causaría. Entonces creo que muchas veces atendemos a las emociones, pero no atendemos a eso que es importante para nosotros, ¿no? Entonces, ahorita que diste este ejemplo en tu matrimonio, ¿no? Ese tiempo para pausar Ujú, y para pensar y decir, no estoy evadiendo, ujú, solamente estoy tomando tiempo para procesar lo que estoy sintiendo y ujú. entonces que pueda salir de mí lo mejor, ¿no? Y al final creo que eso es inteligencia emocional, Totalmente. ¿no? Sí, Y que en la palabra de Dios es un dominio propio, sí, ¿no? totalmente. Es fruto del espíritu. Ajá, Exactamente, como sí, fruto del Espíritu. es ¿Puedes correcto. identificar algún punto quizás en tu formación, en tu crecimiento, si fue algo como antes de conocer a Jesús, si fue durante tu proceso de conocer a Jesús, que identificaste la importancia de las emociones en tu vida? Fíjate que como una tarea de sanidad, porque como te platicaba anteriormente, era una persona explosiva
era como identificar qué son esos detonantes, porque no todo te causa esa acción, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, no sé, hay personas que cuando pláticas o situaciones o comentarios te hacen menos, eso detona tu sentimiento, tu reacción. Entonces, como ubicar qué era eso en mi vida, Dios me llevó a mostrar y la importancia de saber todo el tiempo, nosotros como cristianos lo decimos, reconocer quiénes somos en Él, Sí, porque para el mundo no vamos a ser suficientes nunca, claro. siempre te va a faltar algo. Entonces, querer buscar ser suficiente para el mundo es encontrar en cada paso frustración porque nunca lo vas a hacer. Ujú, Pero para Jesús es diferentísimo, ujú. porque cuando tú sabes una y otra vez, Él nos dice, tú fuiste creado a mi imagen, sabemos que tal cual nos creó, Él sabe lo que traemos, el paquete que creó lo conoce súper bien, pero fue en caminar con Jesús. Y cuando tú también quieres, sabes que parte del fruto del Espíritu en tu vida es paz, Mm, buscas la paz, sí, ¿sí? Entonces ya sabes que si las reacciones te llevan a un acto de violencia, a un acto de separación con los que amas, y tú vas por la paz, entonces puede que pierdas un argumento o puedes que no tengas la razón en algo, pero estás ganando a la otra persona y eso vale toda la pena. Pero estás ganando a wow. Jesús y eso vale toda la pena. Entonces me encanta. Por ejemplo, cuando veía lo del tema, estudiaba el tema un poquito en la mañana ahorita que estábamos, me encontraba con Primera de Pedro 3:4 y dice, porque que su belleza es un espíritu suave y sereno. Eso sí tiene valor delante de Dios, algo que a mí Wow, me costó mucho. sí. Un espíritu sereno no es como yo tengo que decir lo que siento, tengo que decir lo que opino. ¿Quién dijo que yo tengo que decir todo el tiempo lo que pienso y lo Ujú, que opino, no? ujú. Entonces, creo que trabajar en ese espíritu suave y sereno, que es importante delante de Dios, es algo que a mí me ha costado, pero cuando lo he logrado he encontrado paz y siento que vale toda la pena. Entonces Wow. digo, no tengo que decirlo todo el tiempo lo que siento, no pasa nada, no es tan importante, o sea, sí es importante para mí, pero no es tan importante. Y si eso que siento y pienso en algún momento va a causar eh, alguna división en mi hogar, me lo guardo. Y Wow. encuentro el momento para hacerlo, pero de una manera muy diferente. En Wow. una manera que no hiere, en Ujú, una manera que no entristece a los demás y creo que es ujú. importante. Entonces, es saber manejarlas. Yo creo que el secreto está para todo hay un momento, también dice la Biblia. Y Sí, creo que a veces tenemos que identificar el momento que no está hecho para hablar, claro. que no está hecho para argumentar Sí, y eso va a traer paz claro. y vale mucho. Wow, pues eso está lleno de sabiduría, ¿no? Y cuántas, sobre todo creo que como mujeres, ¿no? Creo que tenemos esa tendencia a ser un poquito más reactivas. Justo como dices al principio, yo creo que sí, Dios a propósito, o sea, con un propósito, sí nos hizo capaces de sentir diferente las emociones. Creo Totalmente. que los hombres también sienten las mismitas emociones que nosotros, simplemente a diferentes grados y diferentes formas de expresarlo, pero no creo que haya sido un error. Creo que fue con un propósito Ujú, y yo creo que uno de esos propósitos es poder tener esa sensibilidad para poder comunicarnos diferente con Dios, pero ujú. también comunicarnos diferente en nuestras relaciones, con nuestros hijos, etcétera. ¿Crees que algo que vemos constantemente o que nosotros hemos observado y que hemos compartido en diferentes temporadas es ah, la diferencia de que todo se quede en conceptos o en conocimiento bíblico y llevarlo a una práctica, Ujú, ¿no? Porque creo que ahí viene esa inteligencia emocional que viene respaldada de una sabiduría. definitivamente. Lo que me acabas de compartir, eso es sabiduría Ujú, pura, ujú, porque estás llevando lo que tú sabes que Dios anhela para ti, ujú. lo que tú sabes que fue el propósito por el cual te creó capaz de Sí, sentir, sí, pero es decir, lo sé y ahora cómo lo llevo a mis conversaciones sí. o a un momento de caliente con mi esposo en una conversación que, ¿no? Es cómo lo practico. Y lo que acabas de decir, cuando mido ganar el argumento o la pelea a tener paz y cuidar el corazón de los que amo, me lleva a guardar Totalmente. un silencio, Sí. ¿no? Entonces, no sé si ha habido herramientas en tu vida que has podido
utilizar. Obviamente el conocer a Jesús y conocer su palabra es como el punto de partida, ¿no? De ahí parte, de ahí viene. Sí. Pero no sé si algunas otras herramientas que puedas compartir con nosotros, sobre todo para este tema de dominio propio que nos lleva a manejar nuestras emociones y no ser manejados por Sí. nuestras emociones. Fíjate que pues nuestra vida cristiana lógicamente está marcada por la palabra de Dios, ¿no? Ujú. Y en cuanto más palabra, más relación buscas. Y en cuanto más relación, entonces más dones del Espíritu manifestándose en ti porque tú lo estás buscando. Ahora, no sé si voy a tocar un tema delicado, pero creo que conocer la palabra es clave, pero tomarte el tiempo de aplicar la palabra realmente es la sabiduría. Así es. No, hay personas que se saben la Biblia, ¿no? La completita, ¿no? Pero creo que el secreto más grande del ser humano y cuando estamos en la fe es poder aplicar, no tienen que ser todos los versículos, pero aplicar algo de la Biblia en realidad es lo que te lleva a ser sabio. Ujú. Recuerdo que Proverbios 31, cuando habla acerca de la mujer, dice, porque habla con sabiduría e instruye con amor. Sí. Entonces es tomar esa es la palabra y hacerla tuya y aplicarla. Porque la sabiduría no está medida por cuánto sabes, Ujú. sino por lo que logras aplicar. Y creo que son pequeños pasos. Eso que te digo de guardar silencio, justo lo platicábamos, ¿no? Y la Biblia lo dice, puedes domar, las bestias se pueden domar, los animales se pueden domar y lo único que no puedes domar es la lengua. Sí, sí, es Y cierto. cuesta muchísimo trabajo, Sí. pero en Dios y nosotros sabemos es posible. Y es como empezar a dar esos pasos de fe de lo que conoces, aplicarlo. Y no, efectivamente no es fácil. Ujú. Pero cuando empiezas a ver el resultado de creer y de aplicar tu conocimiento, sabes que ha valido toda la pena. Entonces empiezas como con pequeños pasos, a callar, a guardar silencio, a expresarte de la manera correcta, porque también existe este pasivo agresivo, donde dices, no, yo no he dicho ninguna grosería, yo no he ofendido a nadie, pero tu expresión, las personas como yo que hablan con los ojos, Sí, sí, sí. ofenden con la mirada. Entonces creo que es como buscar ese alma apacible, el que habla la Biblia, ¿no? Sí. Esa suavidad y yo creo que Dios orquesta nuestras vidas de una manera maravillosa. Él nos juntó a hombre y mujer con sentimientos diferentes, con manejo de las emociones diferentes, pero allí también hay mucha gracia y hay poder, ¿no? Saber, mi esposo es como, y por su formación, él es como de una sola pieza, ¿no? Y aquí entro yo como a tener esta parte conciliadora. Ujú. Pero cuando veo realmente cómo hemos formado nuestra familia, encuentro un tesoro en que las dos cosas son necesarias. Wow. En algunas cosas necesitamos firmeza. Nuestros hijos necesitan conocer cuándo nuestro no es no, cuándo nuestro sí es sí, pero también hay momentos donde podemos negociar y decir, a ver, espérate, detente, Sí. y aquí entra la parte suave y conciliadora, pero creo que es parte del diseño que Dios tiene en nuestros hogares y a mí eso me encanta. Pero mucho tiempo al inicio era causa de pelea, ¿no? Porque acuérdate que iniciamos siempre como queriendo imponernos, depende también Sí. mucho de nuestra forma de ser, de cada personalidad, pero cuando estás cerca de Dios empiezan esos destellos, empiezas a ver cada cosa con tanto valor y sobre todo con tanto propósito. Y cuando empiezas a ser obediente, encuentras una belleza en tu forma de vivir Sí. y la combinación y el aporte que puede dar la otra persona. Y es Wow. una bendición Wow, que suma, que ¿no? suma Va totalmente. sumando, va construyendo, Sí, va fortaleciendo cimientos y sí, demás. Y creo que es el objetivo de este primer capítulo, ¿no? El abrazar y realmente como que cambiarnos ese chip de decir, no está mal sentir, claro. no está mal ser diferentes, no está mal poder expresar lo que está sucediendo. Esa es una parte, pero otra es, pero tengo una responsabilidad. Sí, Tengo una responsabilidad de decir, voy a ser fiel con lo que Dios me ha dado. Dios me ha dado la capacidad de sentir,
porque Él me ha creado maravillosamente, pero Claro. complejamente también, ¿no? Como dice David en el Salmo 139, tú creaste las delicadas Partes partes de mí. internas de mi cuerpo y me Sí, entretejiste en en el el vientre vientre de de mi mi madre. madre. Pero me encanta Ujú. esto. Gracias, gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Wow. Sí. Medio chistoso, pero de verdad yo batallaba mucho con el aceptar que fuera como emocional, ¿no? Con Ujú. esta creencia de si sientes y expresas, eres demasiado emocional, ¿no? Y Dios llevó conmigo un proceso, pero en este proceso mi oración con Jesús era gracias por hacerme maravillosamente compleja. Sé que soy compleja, ¿no? Y sé que todavía no, mis emociones, mis maneras de responder o demás quizás no siempre son las mejores, pero sé que tú me creaste para sentir. Creo que Así esto en vez es. de restar, en vez de ser algo en mi contra, en vez de ser algo que, como el mundo dice, mujeres emocionales, háganse a un lado Ujú, y ujú, dejen a los ujú. hombres, Ujú. ¿no? Racionales que dirijan el mundo. No, es como, gracias, Sí, gracias porque tú me creaste de esta sí. forma. Y entonces como lo platicas, ¿no? Lo llevas a esa forma práctica de entender y aplicar lo que Dios quiere para tu vida y para tu Ujú. familia. Creo que eso suma demasiado, ¿no? Sí, creo que los sentimientos son necesarios. O sea, si tú te pones a pensar, los sentimientos son los que nos impulsan a hacer cosas extraordinarias. Ujú. Cuando tú sientes como la otra persona está sintiendo, eso te empuja a ayudar. La Eso te empuja a misericordia, rescatar. sí. Cuando tú te topas con una persona que no está confiando en lo que, para lo que vino, que tal vez se ve sin propósito, eso que tú sientes te empuja a hablar de Jesús y decirle, bueno, yo Ujú. te voy a presentar a aquel que Sí, algún día rescató mi vida, pero ¿qué llegó primero? Un sentimiento. claro. Sentiste. Sí, Sentiste lo de la otra persona. Cuando te pones en los zapatos de los demás, también puedes obrar. Cuando ves tanta necesidad sí. y te pones las manos diligentes, siempre inician con un sentir. Ujú. Entonces imagínate donde no tuviéramos sentimientos, no seríamos empujados, yo creo, a muchas cosas, ¿no? Pues sí, al final seríamos, yo creo, como robotcitos, ¿no? Y me encanta leer, ¿no? En los evangelios las historias de Jesús. Total. Muchas veces, Sí. antes de cualquier milagro o de que Jesús atendiera la necesidad de alguien, muchas veces se menciona porque fue movido por Movido por sí, sí, compasión. sí, O sea, sintió, ¿no? Y lo sí. mencionaste al principio, durante la Biblia, desde el principio. Dios sintió, ¿no? Ujú. Enojo, sintió Sí, compasión, sintió de tal manera, amó Dios al mundo, sí. pero lo vimos encarnado en Jesús al ser Totalmente, 100% humanos como tú, como yo, como nosotras, con esa totalmente. capacidad de sentir cómo Él manejó sus emociones de una forma perfecta, porque Él es Sí, perfecto, sí, sin pecado, sí. ¿no? Y para algunos de nosotros, yo recuerdo cuando estaba pequeña, de alguna forma yo veía ciertas emociones como pecado. Ok, wow. Y crecí con esa idea, ¿no? De que si había enojo en mi corazón, nadie me lo dijo, nadie me lo enseñó Ujú, así, ujú, ujú. pero fue una creencia que yo entendí, que yo interpreté Ya, ya. y que abracé, ¿no? Entonces yo crecí con esa idea de que ciertas emociones no eran de Dios, Ujú, ¿no? ujú. Y como dices, claramente yo no tuve libertad para Para sentir expresar. lo que tenía que sentir y Wow. mucho menos para expresarlo, Ujú, ¿no? ujú. Y obviamente ahí se hace una bola de nieve. Ese es como el núcleo, pero ya después de ahí se hace una bola de nieve porque hay consecuencias, Claro. ¿no? Entonces creo que está cambiando mucho el Señor, o sea, Dios ha sanado demasiado en el corazón de la iglesia este tema de las emociones. Sí, Y me total. encanta, o sea, de verdad me encanta como iglesia global, ¿no? O sea, la iglesia de Cristo, cómo estamos llegando a esta revelación, que se están abriendo espacios. Nosotros personalmente, ¿no? Tenemos espacios, cursos Sí. y demás que se dedican a la sanidad emocional y está relacionada con la sanidad Ujú, espiritual, ujú, ¿no? ujú. Eh, ¿Cómo crees que esa parte de poder crecer emocionalmente, de entender tus emociones, de manejarlas sabiamente como nos has compartido, cómo crees que eso se ve reflejado, obviamente, en tu madurez espiritual y en tu crecimiento espiritual?
No, totalmente. Y yo creo que como todo en Dios es un proceso. O sea, a veces cuando llegamos a Dios, todo se transforma, pero a través de la relación con Él. A veces personas tienen miedo de llegar a Él, personas todavía siguen viendo el cristianismo como un proceso de prohibición y en realidad es un proceso de enamoramiento, no es otra cosa. O sea, Dios en su amor nos convence que tiene algo mejor para nosotros. Entonces la mejor manera es empezar a vivir una relación con Él. Cuando empiezas a conocer las escrituras, su historia, justo lo que comentas en los evangelios, cómo lo vivió, cómo sintió, empiezas a tener una conexión muy especial que tú también vives. Lo que pasa es que él fue ejemplo de santidad. Sí. Que por más emociones, porque sintió todas las emociones, las tuvo, pero la palabra también dice, y no pecó, no pecó. Entonces, cuando tú tienes delante esta historia de santidad, eres empujado a ser una mejor persona. Así es. Y a buscarlo más, porque dices, bueno, dice una canción, ¿no? Porque he probado y quiero más. Sí. Y así pasa con Dios. Tú Sí. pruebas, tú empiezas a ver el resultado de pequeños pasos de fe y en realidad se despierta en ti un hambre increíble, quieres conocer más y en realidad ese es el proceso de la fe. Sí. Conocerlo y buscar espacios donde Él se pueda relacionar contigo y tú con Él y entonces empieza un proceso de transformación. Y luego te das cuenta y dices, pero ¿qué pasó? Esa no era yo. Es que Dios en su amor te va cambiando y a veces no te das cuenta. Porque tu necesidad inicial es conocerle. Entonces yo creo que los primeros pasos de alguien que quiere trabajar en su carácter es poderlo conocer. Wow. Y también toparte con la verdad, que lo hablábamos, la verdad es parte de su diseño. Entonces si es parte de su diseño, me voy a dar la libertad de sentir en amor y en un proceso a controlar mis emociones. Wow, me encanta. Creo que eso es oro, el poder descubrir eso, el poder llevarlo a una aplicación a nuestra vida. Sí. Y poder ver, como dices, pequeños pero muy significativos cambios en nuestra vida, ¿no? A veces queremos abarcar mucho, queremos ver una transformación, ¿no? O esperamos que en la siguiente conversación poder dominar nuestras emociones al 100, pero me imagino tu proceso como quizás mi proceso, que son pequeños avances, que son pequeños pasos, pero que sabes que están respaldados por su espíritu, que sabes que están respaldados por su mano y que sabes que la fuerza y la voluntad y el anhelo y el amor para hacerlo, para atrever a hacerlo, vienen de estar cerca de Jesús, ¿no? De caminar con Él. Entonces, me encanta. En la segunda parte quisiera compartir, ahorita que mencionabas el ejemplo de Jesús, cómo Él sintió todas las emociones, pero no pecó. Sí. Les quisiera compartir en la siguiente parte un ejemplo que utilizo con Ana Sofi que quizás nos pueda ayudar a todas nosotras. Gracias por esta primera parte. Gracias a ti por la invitación. No quisiera cortar la conversación, pero continuamos en la segunda parte. Claro que sí. Gracias. Muchas gracias. Disruptivas es el espacio donde se permite romper con creencias establecidas para generar un cambio brusco e introducir una innovación a maneras de ser y pensar. Bienvenidos a Disruptivas.